¿Se han dado cuenta de que cuando uno piensa en John Lennon, normalmente imagina al rebelde, al genio, al líder de los Beatles, pero rara vez al comediante oficial de la banda? Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso. Porque sí, mis melomaníacos, John Lennon era el mero mero, el fundador, el líder natural, la voz que todos escuchaban, pero también era probablemente el sujeto más ocurrencioso que pisó un estudio de grabación. Y si alguna vez vieron el documental Get Back, seguramente notaron algo. Mientras Paul intentaba organizar canciones, George meditaba existencialmente, y Ringo observaba el universo con paciencia budista. John parecía haber llegado directamente de una fiesta de comedia, porque era imposible que pasaran 10 minutos sin que dijera alguna tontería, sin que imitara voces, sin que inventara personajes, sin que comenzara a bailar raro, o sin que transformara un ensayo serio en un episodio de caricaturas. Y eso es algo fascinante, porque normalmente imaginamos a los líderes como personas solemnes, serias, intimidantes, pero John lideraba de otra manera, con carisma, con humor, con ocurrencias, con esa personalidad que hacía que todos voltearan a verlo cuando abría la boca. Y Get Back nos deja ver eso como nunca antes. Hay momentos donde la banda parece atorada, la energía baja, todos están cansados, y de repente aparece John haciendo caras extrañas, imitando personajes, cantando cualquier cosa absurda, o lanzando un comentario tan ridículo que todo el estudio termina riéndose. Y ahí entiendes algo. John no solo componía canciones, también levantaba el ánimo de la sala. Era como el generador humano de entretenimiento. Y ojo, esto no empezó en Get Back. John siempre fue así. Desde los días de Liverpool, desde Hamburgo, desde The Quarrymen. Los amigos que lo conocieron de joven cuentan exactamente lo mismo. Era el tipo que siempre tenía una respuesta ingeniosa, siempre tenía un chiste, siempre tenía una ocurrencia preparada, y muchas veces ni siquiera necesitaba un escenario, le bastaba una cámara cerca, porque si algo amaba John Lennon era hacer reír. Por eso en tantas entrevistas antiguas vemos periodistas intentando hacer preguntas serias, y John respondiendo con alguna locura. A veces ni contestaba la pregunta, simplemente inventaba algo más divertido. Imagínense entrevistar a un Beatle y terminar hablando con el equivalente británico de un troll profesional. Y lo mejor era que podía hacerlo sin perder autoridad, porque aquí viene la parte interesante. Aunque John fuera el bromista oficial, cuando hablaba en serio, todos escuchaban. Paul lo ha dicho muchas veces, John seguía siendo el líder natural, el referente, la figura que imponía presencia. Y eso es algo que pocas personas logran, ser respetados y divertidos al mismo tiempo, porque normalmente eres el jefe o eres el payaso. John logró ser ambas cosas, y quizá por eso tenía tanto magnetismo, porque nunca sabías qué iba a pasar. Podía escribir Strawberry Fields Forever y 5 minutos después estar haciendo sonidos extraños frente a una cámara. Podía hablar de arte, de política, de filosofía, y luego hacer una cara tan absurda que parecía salido de un sketch de televisión. Y en Get Back eso se vuelve evidente. Hay escenas donde, literalmente, parece más interesado en hacer reír a los demás que en ensayar. Pero, curiosamente, eso ayudaba a la banda. Porque grabar durante horas todos los días puede ser agotador. Y alguien tenía que romper la tensión. Alguien tenía que evitar que todos terminaran lanzándose guitarras. Bueno, más de las que ya querían lanzar. Y ese alguien muchas veces era John. Otra cosa maravillosa es observar cómo reaccionan los demás. Porque Paul se ríe constantemente. Ringo también. Incluso George, que a veces parecía tener la paciencia de un filósofo cansado del mundo, termina soltando sonrisas. Era imposible no contagiarse. Y aquí hay algo muy humano. La mayoría de nosotros conocemos personas así, gente que entra a una habitación y cambia la energía. No porque sean las más talentosas, no porque hablen más fuerte, sino porque tienen carisma. Y John Lennon tenía carisma para regalar. Tal vez por eso su presencia sigue siendo tan poderosa décadas después. Porque no era solamente un gran músico, era un personaje irrepetible. De esos que hacen que cualquier reunión sea más interesante. Y honestamente, mis melomaníacos, si yo hubiera estado en esas sesiones de Get Back,
seguramente habría olvidado que estaba viendo a uno de los compositores más importantes de la historia, porque estaría demasiado ocupado riéndome de las tonterías que decía. Y esa es quizá una de las razones por las que tanta gente sigue fascinada con John Lennon. No era perfecto, no era un santo, no era un superhéroe, pero tenía algo que no se puede enseñar. Tenía presencia, tenía ingenio y tenía esa habilidad mágica de convertir cualquier momento aburrido en algo memorable. Yo soy el Gato Melómano. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál es el momento más divertido que recuerdan de John Lennon? Los leo en los comentarios, mis melomaníacos hermosos. Y recuerden, hay músicos virtuosos, hay genios musicales. Y luego está John Lennon, que además parecía estar permanentemente en modo comedia. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, mis melomaníacos.